Bendito y alabado el nombre del Señor. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Quién vive? Ahí donde usted está. Dele gracias a Dios. Y pongámonos de acuerdo en esta hora. Para que sea Él hablando, para que sea Él ministrando nuestras vidas. Amado Dios, te damos gloria. Amado Dios, te bendecimos. Y en esta hora echamos fuera toda carga, Señor, que haya sobre nosotros. Las ponemos delante de ti, oh Dios, porque sabemos, papá, que tú renovarás nuestras fuerzas, que tú nos vas a ayudar, Señor. La palabra de hoy, amado Dios, sea tu Santo Espíritu dirigiéndola. Y habla tú, Señor, en este lugar. Ministra nuestras vidas para que salgamos de este lugar renovados, restaurados, porque tu palabra es poder. Tu palabra es una espada, Señor, de doble filo, que cumplirá su propósito, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, declaramos que esta palabra es semilla que cae en tierra fértil. Declaro en el nombre de Jesús. Cada uno de los que hoy están presentes, cada uno de los que hoy están escuchando este mensaje, en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús, esta palabra es semilla que dará fruto y fruto en abundancia, en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, amado Rey. Gracias, Jesús. Fíjese usted que la mayoría de personas, cuando pertenecen a un ente que los identifica, se sienten orgullosos de él. ¿Se ha fijado usted? Por ejemplo, no mencione usted acerca del Olimpia y el Motagua, porque se habla, ¿verdad? Usted dice que viva la Olimpia y todo, que viva. Y hay unos que se meten no solo con la Liga Nacional, sino que hasta con la Española, y empiezan, ¿y vos qué sos? ¿Sos Barça o qué sos? Y que no les mencione usted el Barça, porque y en algunos países se sienten muy orgullosos de pertenecer a su tierra. Hable usted con un mexicano, usted no se meta con la tierra de ellos, no se meta usted con un mexicano, porque mire, mejor aténgase a las consecuencias. A su nombre. Y pienso yo que eso es parte de la identidad de cada persona, que cada uno de nosotros debe saber quiénes somos. A su nombre. Pregúntale al que tiene al lado, ¿y vos quién sos? Ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Y vos quién sos? ¿Verdad? Y bajo esto yo quiero predicarle el día de hoy. Porque a veces tendemos a confundirnos, ¿verdad? Hablaba yo con una de mis niñas esta semana y me decía, mami, que es un compañerito tal, él lleva esto con chile y dice que a él le encanta esto con chile y dice que esto come con chile. Y le digo, pero tan chiquito. Sí, dice que es que él ama México. Ah, es que es mexicano, no. Y entonces no tiene identidad. Le puede gustar el chile, pero no por eso yo voy a decir que soy mexicano. Dígame usted. No por eso yo voy a decir, ¿verdad? O como algunos motagüenses que cuando gane el Olimpia son olimpistas. Y algunos olimpistas que cuando el Motagua va a representar a Honduras son motagüenses. Entonces no se sabe si están de Camagua o elote o cómo es que están. No son ni chicha ni limonada. A su nombre, a su nombre, a su nombre.
Y yo pienso que lo mismo tiene que suceder cuando Dios te ha dado una casa paterna. ¿Cómo así, pastor? Yo vine a Cristo muy pequeña. Sin embargo, cuando yo acepté al Señor, yo no entendí. Cuando a mí me dijeron, usted va a aceptar al Señor, y yo me sentí tan presionada porque en el lugar donde yo estaba todos eran cristianos, menos yo. Y entonces todos esperaban, cuando me acuerdo que cuando la maestra de escuela dominical preguntó, ¿y hoy quién va a aceptar a Cristo? Y entonces todos me quedaban viendo a mí porque yo era la única extraña. Pero yo no entendía lo que me querían decir cuando ellos decían, va a aceptar a Cristo. Y yo no tuve otra cosa que hacer más que aceptar a Cristo. Para bien mío. Porque en aquel tiempo no lo comprendí. Pero al final, cuando uno acepta a Cristo, Dios termina cumpliendo su propósito. Y la buena obra que Él comenzó, Él la termina. Entonces, crecí. Y no le voy a decir que de buenas, sino que por los golpes de la vida, me tocó volver a buscar a Cristo. Cuando yo voy y me reconcilio, que la verdad que yo hasta mucho tiempo después me acordé que de niña yo ya había aceptado al Señor. El mismo Espíritu Santo me lo recordó. Yo llegué a una casa donde me ayudaron mucho. Pero me di cuenta, con el pasar del tiempo, estuve como unos 3 años congregándome ahí. Y me di cuenta con el pasar del tiempo que esa no era mi casa. Sí, wow. A su nombre. Sí. ¿Aprendí mucho ahí? Sí, aprendí. ¿Me ayudó el Señor ahí? Sí, me ayudó el Señor ahí. Pero por cuanto los propósitos divinos en mi vida y la de mi esposo eran otros, el Señor supo darnos el lugar adecuado. Y yo recuerdo que mientras nosotros nos congregábamos en ese lugar, nosotros fuimos muy entregados desde un inicio. O sea, la verdad que éramos necesitados de Dios, y lo somos todavía. Y entonces nosotros sacábamos los discipulados, nosotros participábamos en las actividades de la iglesia, éramos miembros activos de la congregación a la que pertenecíamos. Sin embargo, mi esposo siempre me decía, Sophie, pero esto no es lo que yo conozco de Dios. Claro, él venía de una familia pentecostal. Y yo le decía, ¿cómo así? A mí me gusta el fuego. Y yo, ¿cuál fuego? ¿Cuál fuego? ¿Cómo así? Decía yo. ¿Qué es eso? ¿Será que va a sacar una cajita de fósforo? ¿Será que es pirómano? El fuego, el fuego. Entonces yo le preguntaba, cuando él me decía, ¡fuego, Sofía, el fuego! ¿Cuál fuego? Le decía yo. ¿Qué es eso? Y entonces él me decía, yo estaba en campaña donde hombres de Dios se quitan la chaqueta y dicen en el nombre de Jesús, como Pedro hacía, que con los pañuelos y con su sombra la gente se sanaba. ¡Jua! Dice que lo aventaban y la gente caía por allá. Y yo nunca he visto eso. Y Dios sabe colocar las personas correctas. Donde yo trabajaba, habían personas que se congregaban en ese ministerio. Y entonces ellas me miraban y me predicaban y me hablaban. Y yo les contendía, hermano. Yo les decía, usted está loco. Eso no es así como usted dice. Eso es mentira. Y le decía yo, dígame dónde dice la Biblia tal cosa.
Vean lo que hace usted, vean lo que arma usted. Y ellas muy prudentes, con educación, con sabiduría de Dios, me fueron dirigiendo. Estuve por algún tiempo en esa congregación y llegó un punto en donde yo estaba tan metida en las aguas y ya me estaba ahogando, que yo no hallaba para dónde agarrarme. Y recuerdo que esa vez yo me sentía tan mala que cuando yo le dije a aquella persona, yo necesito hablar con alguien. Definitivamente que yo ni hablar pude, hermano. Usted se ha sentido tan mal que se le hace un nudo en la garganta y usted no puede hablar. Usted quiere y la persona le dice, hable. Y usted no habla no porque no quiera, sino porque de aquí no le sale. Y yo estaba viviendo una situación tan difícil que de aquí no me salía, hermano. Y yo empecé a llorar. Y yo nunca había estado delante de alguien que tiene la unción de profecía. Y aquella persona, sin que yo hablara, sin que yo dijera nada, empezó a decirme, dice el Señor, que Él va a ayudar. Y que lo que estás viviendo ahorita, y que ella empezó, hermano, como que me habían puesto en un rayo X. Y aquello me impactó tanto que dije, wow, y está como sabe, y está como supo. Y entonces empecé a conocer lo que era el Espíritu Santo y entendí poco a poco que Dios tenía otro lugar para mí. Y cuando yo llegué de visita a aquel lugar, porque yo ya tenía un lugar donde congregar, las cosas en mi vida comenzaron a cambiar. Comenzaron a cambiar porque vi que era el poder de Dios y que era el Espíritu Santo. Tuve verdaderamente un encuentro. Y se me asemeja como cuando Pablo, siendo muy conocedor de la palabra, siendo un doctor en la palabra, pero realmente él no había conocido el poder de Dios. Y entonces ahí está el camino, usted ya sabe la historia, a Damasco, en donde de repente se encuentra con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo cambia totalmente la vida de Pablo para hacerlo uno de los hombres más grandes de la historia del Evangelio. A su nombre. ¡Gloria! Pastora, que larga esa introducción, pero téngame un poquito de paciencia, que yo quiero trasladarle algo hoy que yo sé que nos va a ayudar a todos. Amén. Y entonces quiero predicarte acerca de eso, de saber realmente quiénes somos y de dónde realmente está tu casa. Porque Pablo pensó que él estaba en lo correcto. Pablo creía que él estaba en lo correcto, pero se dio cuenta que no hasta que se encontró con el Espíritu Santo y entonces encontró su verdadera casa. A su nombre. Yo quiero que usted me acompañe hoy en la palabra, en el libro de Hebreos. A su nombre. Hoy voy a predicarle acerca de dónde está tu casa. ¿Dónde está tu casa? Hebreos, en el capítulo 3, hermano. Y cuando usted lo tenga, me responde con una. Amén. Bien. Y leemos la palabra del Señor en el libro de Hebreos, en el capítulo 3. Vamos
Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Y la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu de Dios. Y a su letra dice, Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, dice, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Mire Pablo con qué certeza está hablando de quién es él. Casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Observe usted que Pablo se está dirigiendo a los santos. Amén. ¿Cuántos santos valemos aquí? Bien. ¿Y los demás no son santos? Mire, todo eso nosotros como hijos de Dios tenemos que entender. Porque ser santo no significa que usted es perfecto. Ser santo significa que usted tomó una decisión en su vida y es seguir a Cristo Jesús. Es decir, usted ya decidió apartarse para Dios, apartarse del mal y apartarse para Dios. Eso significa ser santo. Perfectos no lo somos, pero eso perseguimos. Amén. No lo somos, pero eso perseguimos. Entonces Pablo se está dirigiendo a los santos, a los que se han decidido apartar para Dios. Entonces, si usted todavía no ha decidido apartarse o usted todavía está indeciso, bueno, pues no se preocupe porque quizás esto no sea para usted. Santo. Ay, maestro. Sí. O sea, porque Pablo habla claramente, hermanos santos. Pastora, quiere decir que hay hermanos en la iglesia que no son tan santos. Bueno, yo no lo dije, lo dijo Pablo. A su nombre. Pero si usted ya tomó esa decisión, hoy quiero que platiquemos bien. Sí, amén. Amén. Hoy yo quiero, si usted ya tomó esa decisión, yo hoy quiero que platiquemos tranquilos. Amén. Porque dice entonces el apóstol Pablo, por tanto, hermanos santos, miren lo que sigue después en el versículo 1. Dice, participantes del llamamiento celestial, dice la palabra de Dios. Ahora bien, ¿cómo así que el participante, pastora? ¿Qué es un participante? Ser parte de. Eso es ser participante. Entonces, Pablo nos está diciendo entonces que nosotros tendríamos que ser parte, oiga bien, que si nosotros somos hermanos santos, nosotros tenemos que ser parte del llamamiento celestial. Es decir, de lo que Dios quiere hacer con nosotros, de lo que Dios o el llamado que Dios nos hace. Y para tal cosa viene Pablo y nos está diciendo que fuimos llamados a formar parte, en otras palabras, del reino de los cielos. A su nombre. ¿Cuántos somos parte del reino de los cielos? Nosotros somos parte del reino de los cielos. Usted no espere formar parte del reino de los cielos hasta el día que inunde los tenis. No. Eso es ya. Pastora, pero si habla de los cielos, ¿cómo
es que aquí yo puedo formar parte del reino de los cielos. Usted puede formar parte del reino de los cielos ahorita, aquí en la tierra. Usted no piense, mi hermano, que esto es hasta que usted se muera, porque muchos así están pensando. Muchos están pensando que ser parte del reino de los cielos es hasta que usted llegue allá. No, hermano. Desde ya nosotros debemos formar parte de ello. ¿Por qué dice pastor? Observe a Pablo, que él está hablando del tiempo presente. Y ellos no estaban muertos, ni estaban en el cielo todavía. Pablo todavía estaba predicando aquí en la tierra. Y dice, hermanos santos, participantes. Cuando usted dice participante, es alguien que forma parte del tiempo presente, ahorita, ahora, el tiempo presente. Ajá, y si fue hace casi 2000 años, sigue siendo ahorita, sigue siendo ahora, sigue siendo ahora. Entonces, Pablo no dice seremos. Pablo no dice vas a ser partícipe. No. No dice vas a participar. No. Él habla en tiempo presente y dice participantes del llamamiento celestial. Diga yo soy participante del llamamiento celestial. A su nombre. A su nombre. Y para una mejor comprensión, entonces viene Pablo y él sigue hablando y definitivamente, mire, a mí esta porción me encanta, como él me explica, como él lo desglosa, porque si usted ve en la segunda parte del primer versículo, dice, considerad a quién, al apóstol y al sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿A quién? ¿Quién puede ser nuestro mejor ejemplo? No hay otro. Nuestro mejor ejemplo es Cristo Jesús. Y Pablo, para que nosotros podamos entenderlo, está hablando de dos hombres con llamamiento. Comienza hablando de Cristo Jesús y habla también de Moisés, grandes siervos de Dios. A su nombre. Cristo Jesús como hijo, pero dice su palabra que él tomó forma de siervo y se humilló hasta lo sumo. Otra porción bíblica nos dice que él no vino a ser servido, sino que él vino a servir. Y Pablo entonces nos está hablando de dos hombres, ambos con un llamado. Y si usted se da cuenta, tanto Cristo Jesús como Moisés tienen un llamamiento de libertadores. Llegan en tiempos en donde el pueblo era esclavo. ¿Qué pasaba en el tiempo de Moisés con el pueblo de Israel? Eran esclavos de los egipcios. ¿Qué pasa con Jesús en los tiempos de Roma? Uno de los más grandes imperios. En ambos casos, imperios enormes. Los egipcios evolucionaron en ciencia, en tecnología, en conocimiento. Era un gran imperio, hermano. Deduzca usted que Egipto pudo darle de comer a todos los pueblos vecinos y a toda su gente en los tiempos de sequía. Dígame usted si no eran un pueblo avanzado. Ajá, y Roma, hermano, uno de los imperios más grandes de la historia en los tiempos de Cristo Jesús. Ambos son llamados, Moisés y Jesús son llamados como libertadores. Cristo vino a servir, no a ser servido. Dios, hermano, tanto Jesús que vino a servir, Moisés fue un siervo, y la Biblia lo habla claramente. Usted lo puede ver en el libro de Josué, cuando Jehová Dios le habla a Josué, cuando ya Josué queda a cargo del pueblo, Jehová Dios se refiere a Moisés cuando le habla a Josué y le dice, Moisés le dice, mi siervo le dice. Entonces tanto Moisés como Jesús, hombres con un llamamiento, ambos con un gran
testimonio aún en nuestros tiempos nos sirve. Aún en nuestros tiempos nos sirve. Pero ojo, siendo los dos partícipes del reino de los cielos, las circunstancias en su tiempo fueron distintos, y aún el pueblo que les fue entregado, aunque estaban en esclavitud, fue un pueblo completamente distinto. Fue un pueblo completamente distinto. ¿Por qué, pastor? Analice usted. En los tiempos de Jesús, el pueblo ya tenía todas las profecías. Y ellos ya sabían que había de venir un libertador. Y ya había promesa que Dios iba a enviar a un Mesías. A diferencia de los tiempos de Moisés. Que en los tiempos de Moisés, que aunque ellos estaban esperando un libertador, pero no tenían todas las profecías que el pueblo que recibió a Jesús tenía. Se desarrollan en tierras distintas. Moisés en Egipto, Cristo en Roma. Y mientras Moisés viene a libertar solo al pueblo de Israel, Jesús no solo vino por el pueblo de Israel, porque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Jesús vino por todos. Mira, el que está al lado vino por ti y por mí. La Biblia nos llama gentiles. Porque mire, hermano, nadie merece, pero yo pienso que los que menos merecíamos éramos nosotros. Porque el pueblo de la promesa no éramos nosotros. Y yo creo que eso todos los que estamos aquí lo tenemos claro. A su nombre. A su nombre. Mientras Moisés viene para llevarlo a una tierra prometida, es cierto, donde fluía leche y miel. Para eso lo sacó el Egipto. Sin embargo, era una promesa en una tierra terrenal. Mientras Jesús, la promesa de Él es cierto. Hay una tierra prometida para nosotros. Pero no es terrenal, es celestial. Fuimos hechos para vivir delante de la presencia de Dios. Fuimos creados para vivir en el cielo. Usted y yo fuimos hechos para estar delante de Dios. A su nombre, a su nombre. Y esa es una de las cosas más hermosas. Es una de las cosas más hermosas. Y en su tiempo, cada cual y según sus circunstancias, desarrolló su llamado. Pero a mí lo que me llama la atención es esto. En el versículo 2 dice que Moisés fue fiel a la casa de Dios. Repito. Dice, Moisés fue fiel a la casa de Dios. Y Cristo también pertenece a la casa de Dios. Es decir, en ningún momento Jesucristo vino sobre esta tierra a decir, apártense que yo soy el Hijo. Nunca. O dígame usted en qué porción de los evangelios él se distinguió así. Ninguna. En ninguna porción. Sino que él vino sujetándose al Padre. A su nombre. A su nombre. Ambos, tanto Moisés como Jesús, llevan gloria y llevan honra a quién? A la casa. Mire por dónde va. Ojalá no me pierda el hilo. Ojalá no me pierda el hilo. Miren por dónde va. Tanto Moisés, estando en un tiempo distinto y teniendo un llamado, como Jesús, viviendo en otro tiempo, en otra época, teniendo un llamado, los dos llevan honra y llevan gloria a la casa de Dios. Y entonces mire lo que dice el versículo 3 y el 4. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno, o sea, hermano,
es digno de gloria. ¿Por qué, hermano? ¿Y quién abrió el mar rojo? El único. Pero también es digno Jesús, porque nadie hizo el sacrificio que él hizo. Si bien es cierto, aquel abrió el mar rojo, pero Jesús dio su vida por nosotros. Yo no podría decirle si uno es mayor, otro es menor. Sin duda Jesús es el mayor. Pero pienso, esto para mí, ¿verdad? Pienso que cada quien hizo como el Padre le ordenó que hiciera, ¿sí o no? En el tiempo de Moisés, la necesidad era abrir el mar rojo. O sea, eso era lo que necesitaba, sí o sí. Y en el tiempo de Jesús, era el tiempo estipulado por Dios. Era el tiempo necesario en que la humanidad tenía que reconciliarse con el Padre después del pecado de Adán. Era necesario el sacrificio, que el único que podía hacerlo era el Hijo. Era el único que estaba capacitado para hacerlo. Entonces, sigue el versículo 3. Este dice: cuanto tiene mayor honra que la casa, dice, el que la hizo. ¿Y quién hizo la casa? El Padre, ¿sí o no? ¿De quién tiene mayor honra? El Padre. Las cosas se hicieron como Dios dispuso que se hicieran. Pero miren lo que dice el versículo 4. Porque toda casa es hecha por alguno. Y ahí sí quiero que nos detengamos. Porque toda casa fue hecha por alguno. Y aquí quiero caer yo. ¿Por qué, pastora? Porque usted y yo tenemos que tener claro a qué casa pertenecemos. Cuando usted tiene claro a la casa a la que pertenece, entonces hay bendición, porque usted sabe por dónde ir, usted sabe cómo dirigirse, usted sabe qué hacer, usted sabe cuál es la visión, usted sabe qué es lo que Dios ha hablado, usted sabe para dónde va a ir, usted sabe cuando usted pertenece a una... Entonces, fíjese usted, gracias, sí. Gracias, aleluya. Dice, toda casa fue hecha por alguno. Entonces yo quiero decirle esto. Iglesias hay muchas. Y no falta el que se le acerca a uno y le dice: pastora, ¿y será malo esto? Pastora, ¿y será malo tal cosa? Fíjese que en tal iglesia hacen tal cosa. Y fíjese que en tal iglesia hacen tal cosa. Y fíjese que en tal iglesia, mire, hijo, mejor no me pregunte, porque si estarán bien o estarán mal, yo pienso que a mí no me corresponde. Pero sí puedo decirle cuál es el llamado que Dios le hizo a mi esposo y me hizo a mí. Usted pregúnteme lo que quiera, porque de eso yo sí le voy a contestar. A cada varón que Dios levanta como siervo, Dios tiene que haberle dado una visión. Dios tiene que haberle puesto en su corazón un propósito. Dios tiene que haberle hablado y Dios tiene que haberle dicho: para esto te levanto. Usted no puede comparar a Moisés con Gedeón, por ejemplo. Porque Moisés vino a libertar al pueblo en tiempos de esclavitud en Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Gedeón no. En ese tiempo
tiempo no era esa la necesidad. Cierto. En el tiempo de Gedeón, Dios le dijo, solo vos podés ir y luchar. Y usted ya sabe cómo fue el llamamiento de Gedeón. Ni va a comparar, por ejemplo, a Ezequiel. Usted lea el libro de Ezequiel. Hombre, como profetizaba Ezequiel. Ay, maestro. Sí. Si yo les predicara así, Se van. ni Milton estuviera. Sí. Nadie. Sí. Durmiendo. Jeremías. Sí. ¿Cómo predicaba Jeremías? Ay. Sí. Tipo no trabajo. Isaías. ¿Cómo predicaba Isaías? Ay. Qué terrible. Sí. Hermano, porque eran conforme, Sí. ellos eran participantes Wow. del llamamiento celestial. Es decir, Dios le dijo a Jeremías, no tengas miedo. Pero es que el pueblo, mira este pueblo tan duro, este pueblo tan, son bárbaros, ¿cómo te pones a creer que yo les voy a hablar a estos? Una peña en nada, le decía Jeremías. Sí. ¿Ha leído usted cómo le empieza diciendo Jeremías a Jehová? Y Jehová le dice, no te preocupes, le dijo. Sí. Ay. Que yo así te los puse, entonces así les vas a hablar, papaito, le dijo. Y lo mismo pasa en nuestros tiempos. Yo admiro, hermano, el llamado que tienen muchos varones de Dios. Y yo no soy llamada para eso. Una vez me las tiro de valiente, yo creo que todavía hay de los que recibieron ese discipulado conmigo. Y había un hermano que cada jueves de por medio, él iba a predicar a lugares donde hay prostitutas, homosexuales. Y entonces, a mí me gusta, o sea, es que a mí me gusta servirle a Dios, hermano. Y entonces yo de animada, ¿quiénes eran los de ese grupo? Ustedes, va, bueno, no, sí, va, ustedes fueron. Y entonces les digo, bueno, de graduación para clausura, vamos a ir a predicar allá. Y todos, de verdad, pastora, sí, vamos a ir, y nos pusimos de acuerdo y nos armamos todos los que recibían el discipulado. Hermano, nos hemos ido a la Primera Avenida, nos hemos ido allá al Arbolito, nos hemos ido, bueno, yo estaba embarazada de Eliel. Cuando vamos llegando al Chiverito. Ay, hermano. Y voy viendo aquellos hombres que estaban hechos del 1, del 2 y del 3. Y me decían los hermanos, había uno bien motivado que yo lo admiro. Y yo, vamos, pastora, vamos, ya habíamos llegado de ahí, vamos, pastora. Y yo me bajo del carro y me agarro de la puerta porque, mira, hermano, yo sentía que todo me hacía. Y yo no les decía lo que me pasaba. Pero él decía, sí, vayan, ya llego. Y yo, Señor, por favor, aquí no. Padre, ayúdame. Santo Jesús. Mira, hermano, qué lucha. Cuando yo logré levantar la mirada, voy viendo que aquel los tenía cantando a todos. Alabaré, tenían un culto. Y yo nunca me pude mover del mismo lugar. Hermano, cada quien tiene su lado. Yo por eso les decía, los admiro. O sea, los admiro porque yo quisiera tener esa capacidad. Admiro, hermano, como hay hombres que se levantan a levantar centros de rehabilitación para drogadictos. Yo lo admiro y lo anhelo en mi corazón. Pero si usted me pregunta, ¿y usted cómo haría, pastora? No sé, porque a mí Dios no me llamó a hacer eso. Porque no hay satisfacción más grande que ver una vida restaurada, que ver una vida renovada. No hay cosa más hermosa, hermano, que ver un joven que logró salir de las drogas. Aleluya. ¿Y cuántos pastores se levantan a fundar centros de rehabilitación y luchan con ellos, hermano? Y eso no es fácil, porque eso es enfrentarse con legiones.
Claro, es cierto. Uy. Son legiones. Tienen el doble, el triple y el cuádruple de la fuerza de uno. Sí. Y para escaparse, ¿usted cree que es broma eso que escalan como Spider-Man? ¿Usted piensa que esas son ilusiones? No, hombre, sí hay. Claro, sí. Que suben por las paredes y cuando usted acuerda, si usted le cierra el portón, se salen por el techo. Admiro misioneros que van a otros países a fundar escuelas cristianas, que fundan universidades para que hayan hombres y mujeres que tengan una educación digna y que puedan servirle al Señor como misioneros y que tengan una preparación digna en una universidad digna. En Estados Unidos hay cientos de universidades cristianas. En Canadá, universidades cristianas que usted puede optar a una beca, hermano, y solo le preguntan cuál es tu relación personal con Dios. Y eso es lo que le escudriñan. Ahí no le preguntan si la raíz cuadrada ni el triángulo rectángulo, ni las relaciones trigonométricas. No, ahí no le preguntan eso. Ahí le preguntan cuál es tu relación personal con Dios. Y esa es tu llave para que tú puedas optar a una beca y estudiar. Yo admiro, ese es el llamado que Dios le hizo a esos varones. Cierto, sí. Y de eso quiero hablarte yo. Porque entonces es cuando Pablo con certeza le dice a los hebreos, en esta porción en donde dice en el versículo 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. O sea, Pablo estaba seguro a la casa donde él pertenecía. Amén. Y el llamado que él tenía. Hermano, solo fíjese entre Pedro y Pablo. Sí. Pedro caminó con Jesús. Sí. Wow. Y Pedro, siendo como era, que no era una joya. Ay. Pedro no era una joya, era planchero, hermano. Ay. Claro, sí. No tenía misericordia de los gentiles. No la tenía. Pedro no tenía misericordia de los gentiles. Pablo le llamaba la atención y le decía, Pedro, mira, Pedro. Por favor, Pedrito, le decía. Comportate, viejo, mira. Y entonces, para que oiga bien, Pablo corrigiendo a Pedro. Si Pedro caminó con Jesús, Pablo no. Claro, wow. Sí. Pero el llamado que ese hombre tenía, el llamado que tenía Pablo, lo hacía tener ese amor y esa misericordia para aquellos que no eran del pueblo de Dios. Y aún a ellos Pablo les predicaba, aún a ellos Pablo con paciencia les explicaba y les decía, mira, Jesucristo murió en la cruz y dio la vida por ti. A su nombre. Es decir, si usted es consciente que usted es participante del llamamiento celestial, usted debe pertenecer a una casa, pero para pertenecer a una casa, usted tiene que tener claro quién es usted. Pablo con certeza dijo, casa de la que somos, nosotros participamos. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. La pregunta de hoy es, ¿se siente usted parte de ella? ¿Tiene usted realmente una casa en la que usted puede decir, yo pertenezco a esa iglesia? Yo soy de esa iglesia. Porque Dios me puso ahí. Yo le puedo decir con certeza que Dios nos puso aquí. A mi esposo y a mí, Dios nos puso aquí. No es fácil, hermano, porque al principio, no crea, yo me quedaba con los ojos cuadrados como muchos de ustedes las primeras veces que yo fui a unos cultos. Y a usted le toca el sol porque a usted nadie lo forza. Yo me acuerdo que cuando yo ya tenía como unos 2, 3 meses de estar asistiendo a la iglesia, una hermana solo me agarró, hermano. Mire, yo solo empezaba a danzar y yo me iba para allá atrás. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Yo solo miraba que empezaba a
yo para atrás. Y me acuerdo que ese día una hermana dije con los ojos cerrados, yo no sé si estaban entreabiertos o cerrados o yo no sé, pero la cuestión es que cuando acuerdo es que me agarró de la mano y yo la jalaba y ella más me jalaba, pero ella no, sino que ella con la cabeza agachada y daba vueltas y me jalaba, y daba vueltas y me jalaba, y daba vueltas y me jalaba, y yo, ay, nunca me pude soltar. Desde ese día yo danzo. Tantas cosas, hermano, que quizás yo no comprendía. Sí, cierto. Que yo no entendía. Pero estoy segura que Dios nos trajo este lugar. Aún nosotros ya congregándonos en esta asociación, a mi esposo lo invitan de una iglesia donde hacían encuentros. Yo no estoy en contra de los encuentros, que les quede claro, porque ya les estoy diciendo, cada quien sabe el llamado que le hace. Sí, Y si Dios puso a un pastor a hacer encuentros, pues que lo siga haciendo, sí. Santo. ¿verdad? Sí. Pero nosotros no lo hacemos. Entonces me acuerdo que a mi esposo lo llevan a un encuentro y mi esposo va, pero el lío es, yo emocionada, ¿va? Porque en ese tiempo los encuentros eran como un boom, era como cuando algo se pone de moda, ¿me entiendes? Hubo un tiempo que eso de los encuentros era como, y entonces ahí lo llevan y yo alegre, ay, mi esposo fue a un encuentro, como un retiro, algo así, ¿verdad? No, el rollo, hermano, cuando viene no quiero ir a la iglesia. ¿Yo qué? No puede ser. No puede ser, Señor. No. En esa iglesia, mire, el demonio, el diablo, no puede haber otro porque eso significa Satanás. Satanás es el que se opone a. Y llega y me dice, no, yo no voy a ir a la iglesia. ¿Por qué? Es que en esa iglesia, sentado Sofi todo el tiempo. Nunca vamos a hacer nada, Sofi. Ahí ya están los que van a servir y a nosotros cuando nos van a tomar en cuenta. Y yo, no, amor, pero es que miren que vaya, por favor, mire, vaya, por favor. No, entonces a ellos los citan para unas reuniones post-encuentro. Se suponía que él era el nuevo y él ministraba al líder que lo convocaba. Qué terrible. Ay, maestro. Y empiezo a orar, Señor, confírmame, ¿es allá o es acá? ¿Es allá o es acá? Santo. Señor, confírmame. Mire, en ayuno y oración. Sí. En ayuno y oración. Y yo seguía yendo a la iglesia y él ya no iba conmigo. Ya no iba conmigo. Y en una de esas, Dios es tan hermoso, Dios es tan precioso. Y Él tiene la forma correcta en cómo hacernos a Él entender a nosotros cuál es el lugar al cual Él nos ha llevado. Amén. Y entonces yo recuerdo que estando en ese tiempo de ayuno y oración, Él me dice ese día, está bien, vamos a ir. Aleluya, Dios. Y en la iglesia tenía la costumbre que no nos avisaban cuando llegaba gente, los ministros. Ese día llega. Y me recuerdo que ese día llega el hermano Nando. Y al final cuando dicen, bueno, voy a ministrar, dice, y yo quiero, dijo, que pasen las parejas. Aleluya, dije yo. Y pasamos, hermano, y estábamos como tiernitos, pues en ese lugar éramos casi como recién llegados. Y empieza a profetizar. Y dice el Señor que tú eres un evangelista. Y que Él te va a llevar a predicar a lugares donde no te imaginas y que mucha gente se va a volver al Señor por medio de ti. Y tu esposa es una ministra de alabanza y yo la miro a ella junto a ti ministrando en un altar. Y nos ungió. Y entonces
me di cuenta, hermano, que Dios nos había dado una casa. Que Dios nos había dado un lugar al cual nosotros debíamos pertenecer. Y hasta el día de hoy, hermano, tenemos 17 años, 18 años de pastorear y 19 años de estar en el ministerio. Pero no hay mayor bendición que permanecer en la casa que Dios te da. ¿Por qué, pastora? Si mi esposo hubiese decidido estar allá, él no fuera pastor. Por eso Pablo dice, participantes del llamamiento celestial. Y resulta que cuando nosotros no estamos en el lugar correcto, puede ser, eso está como aquella anécdota que dice que había un peludo en un lugar y que estaba en un velorio, ¿va? Ya lo he escuchado la hermana, ¿va? Entonces dicen que estaba un peludo en un velorio, entonces dicen que andaba la muerte rotando, ¿va? Porque ya se ha fijado cómo se siente cuando uno anda en los velorios, ¿no? Y entonces andaba, ¿verdad? La muerte y ¡pah! Se muere. Y viene el peludo y dice, uy, dice, esta calaca esto está feo, dice. No, dice, yo me voy a ir a pelar porque mañana que no me encuentre, dice. Y pasa el día siguiente, y cuando llega el día siguiente, dice que ya el hombre ya no era peludo, sino que estaba pelado. Sí había pelado, ¿va? Bueno, y llega la calaca, ¿va? Y decía, y el peludo aquel que lo vi ayer. No, hombre, y el peludo, y se fue buscándolos a todos. ¿Cuál peludo? No hay peludo. Entonces cuando ya iba saliendo dijo, no, hombre, no sé el peludo, pero que sea este pelón me voy a llevar. Siempre le llevó. Entonces pienso yo, hermano, que no hay mejor cosa que Dios nos encuentre en el lugar donde Él nos ha puesto. Porque ahí es donde vamos a ver bendición. Porque ahí es donde vamos a ver fructificar. Porque ahí es donde vamos a ver el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida. Y cuando nosotros nos movemos del lugar, de la casa donde Dios nos tiene, corre el peligro, hermano. Corre el peligro. Corre el peligro de no llevar honra, de no llevar gloria a su casa, porque quizás no se va a cumplir la promesa de Dios. A su nombre. A su nombre. Entonces usted debe tener claro quiénes somos. Y si usted forma parte de nosotros, hermano, esfuércese por conocernos, por saber quiénes somos, a qué nos dedicamos, qué hacemos. No nos convirtamos, hermano, en simplemente visitantes de Él. No seamos simplemente una visita. Sino que, bueno, yo pienso que es mejor conocernos y que usted sepa, porque podemos correr el peligro de que usted se haga preguntas y no encuentre respuestas. Que eso es lo que puede ocurrir. ¿Cómo así, pastora? Bueno, ¿y por qué será que esta gente unge aceite? Yo nunca había visto eso. ¿O por qué será que esta gente unge pañuelos? ¿O por qué será que esta gente brincan como locos? ¿Por qué será que esta gente cuando ora grita? Y entonces ahí se llevan las iglesias, miren, unas criticando a la otra criticando a la otra, aquella criticando a aquella, hermano, habiendo tantas almas que salvar, habiendo tanto trabajo que hacer. Me voy a andar fijando yo en lo que aquel hizo o dejó de hacer. Eso no es tener vida, hermano.
Sí, santo. Bueno, yo no sé qué piensa usted, pero yo pienso así. Así también. Entonces uno ve, a veces a mí me pasa, yo quiero escuchar un mensaje en YouTube y tal vez pongo un pastor y empieza, bueno, hoy quiero hablarle de la pastora fulana de tal. Ay, Dios mío, digo yo. Este no tiene vida. No tiene nada que ver. Porque que yo sepa, el único juez es Jesucristo. Amén. Y tengo claro que mientras yo haga lo que Dios me dijo que hiciera, estoy bien. Mientras yo haga lo que Dios me dijo que hiciera, yo estoy bien. Entonces, hermano, no se quede usted sin pertenecer a una casa. Sea parte usted de una casa. ¿Por qué, pastora? Porque nosotros estamos llamados a ser participantes de un llamamiento celestial. Usted tiene que formar parte del reino de los cielos. En Dios, mire, a mí no me salga con que en Dios existen llaneros solitarios. ¿Qué es eso? A mí no me salga con que en Dios haya gente 007. No. Ni Jesús, que vino a cumplir un gran llamado, fue la gente 007. No. Ni vino encubierto, un agente encubierto. No, si no somos FBI, nada que ver. Sí, nada que ver. Agentes encubiertos, vaya, búsquenlos allá en Rusia y en el FBI de Estados Unidos. Hijos, si más bien Dios, el Padre, le añadió multitudes a Jesús. Le añadió multitudes a Jesús. Entonces nadie siendo un llanero solitario va a triunfar en su llamado. Nadie siendo un llanero solitario va a triunfar en su vida ministerial. Nadie siendo un llanero solitario va a triunfar como cristiano. Nadie. Pastora, ¿por qué dice eso usted? Óigame, el mismo Dios, el mismo Jesús dijo que ninguna casa dividida contra sí prosperará. Entonces, ¿cómo cree usted que el reino de los cielos aquí en la tierra va a estar dividido? Y que alguien diga, yo no me puedo congregar en ninguna iglesia porque en las iglesias está Satanás. Ay, no, ¿qué así dice? En las iglesias está Satanás, pues Satanás está aquí y en todos lados, porque él es el rey de este mundo. Ahora yo le voy a preguntar con quién va a caminar usted, porque también los ángeles están aquí. Amén. Yo que sé que chilindrines pueden andar cargando usted, yo no. Ni usted sabe los que cargo yo tampoco. Ay, pastora, usted no sé. Yo tengo mis luchas. Pero una cosa hago, prosigo hacia la meta. Pongo mi mirada en el blanco. Amén. Y pretendo correr la carrera como para ganarla. Pretendo seguir adelante como para ganarla. A su nombre. A su nombre. Entonces, hermano, sea parte usted de una casa, porque usted tiene que formar parte del reino de los cielos. Usted debe pertenecer a una casa para darle honra, como lo hizo Moisés, como lo hizo Jesús, como lo está explicando Pablo aquí. Usted debe pertenecer a un lugar donde usted pueda servir. Ah, no, pero yo le sirvo a Dios en todos lados. Mire, yo en el bus predico, yo en el taxi hablo, yo evangelizo. No, está bueno, yo no le digo que sea malo que predique en el bus ni en el taxi, síganlo haciendo, pero usted tiene que pertenecer a una casa. A su nombre. Usted debe pertenecer a una casa para darle honra. Y esa es la iglesia a la que usted tiene que pertenecer. Ahora bien, seamos claros. Vamos a ver. En una escuela, cuando un alumno pertenece a una escuela, cuando está matriculado con una escuela, ese alumno asiste a clases, ¿sí o no? Pero si ese alumno se matricula y se llegó a mitad de año y no llega, la maestra pone
pone ahí en el listado? Desertor. Desertor, nunca se presentó. Nunca se presentó. ¿Cómo pretende usted ganar batallas? ¿Cómo pretende usted ganar luchas? Si mire, ve, Satanás cuando nos arrincona solitos, eso está perro. Es más probable que usted la gane aquí, a que usted la gane allá encerrado, usted solito, porque aquel le echa la vaca y es tan marero que no llega solo, sino que está acompañado con legiones. Entonces lo turba, le arrincona su alma. Es más probable que la gane acá. A su nombre. Porque dice usted, pastora, no podemos andar como llaneros solitarios, pastora, no puede. O si puede, pero arriésguese. Arriésguese. Pastora, ¿y usted de dónde sacó eso? Que no, yo no le voy a salir con el versículo que hay que congregarse como otros tienen por costumbre. No, ese es ¿sabe cómo es ese? Eso es un modelo de Dios. Que los hijos de Dios tenemos que unirnos en equipos, en grupos, que creamos en lo mismo, que persigamos la misma visión y que haya uno que nos dirija, puesto por Dios. ¿Por qué dice usted, pastora? Bueno, tome el ejemplo de las 12 tribus de Israel. Y dígame a ver si no es el modelo de Dios. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios cuando levanta el pueblo de Israel? Lo primero. Bueno, dijo, vamos a dividir esto en 12 tribus. Y a cada tribu le puso un líder, ¿sí o no? Amén. Tal era que el líder tenía que responder por todo. ¿Se acuerda usted lo que pasó cuando Moisés fue a traer las tablas? Y hubo una de las tribus brillantes, ellos dijeron, imagínate, Moisés anda allá, él habla con Dios, nosotros ¿cómo hacemos? Y más brillante Aarón que le dijo, tráiganme todo el oro que yo se lo fundo, les hago el becerro. Cuando bajó Moisés, y entonces Dios le dijo, vamos a arreglar este asunto, papadito. ¿Quiénes fueron estos? Hubo una de las tribus. Y lo buscaron por casa. Y fueron a buscar a la cabeza de esa casa. Sí, es cierto. De cada hombre de Dios, cada siervo de Dios. Es cierto, tiene un llamamiento. Pero la vida de ustedes, la sangre de ustedes corre por nosotros. Sí. Eso está peludo. Ay, exacto. Yo por eso les digo a ustedes, miren, cuando yo me paro aquí, con temor y temblor, porque yo le digo, Señor, ¿qué le voy a hablar a tu pueblo? ¿Qué necesitan ellos? Porque cuando yo llegue allá, yo no le voy a llegar diciendo al Señor, en tu nombre echa fuera demonios. No, el Señor lo primero que me decía, Sofía, hagamos cuenta, me va a decir. ¿Y qué les enseñaste? ¿Y qué les dijiste? Ay de mí, si los mantuve engañados. Que es lo que menos quiero, que vivan engañados. Sino que ustedes se cuentan que usted tiene que pertenecer a una casa. Las 12 tribus, el primer ejemplo que nos da el Señor. Y si usted se da cuenta, todas eran diferentes, eran 12 y todas eran diferentes, pero todos eran el pueblo de Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Todas eran distintas. Solo los levitas podían ser sacerdotes. Solo los de la tribu de Leví. Ajá. Pero cuando buscaban a los de la tribu de Judá, vaya, usted que lee la Biblia, ¿cuándo ocupaban a los de la tribu de Judá? Cuando era de ir a pelear, porque esos eran bárbaros para matar. Por eso es que a él lo conocemos como el león de la tribu de Judá, porque él pelea por nosotros. Amén. Esa era la tribu de Judá, ajá. Y
los de la tribu de Isaacar? ¿Usted sabe quiénes eran los de la tribu de Isaacar? Dice la Biblia que eran los más entendidos. Ellos conocían cómo discernir los tiempos. Y entonces cuando todo el pueblo necesitaba ir a un lugar, ¿a dónde iban? A los de la tribu de Isaacar. Ajá, ¿qué dicen ustedes? ¿Es tiempo de que nosotros salgamos a la guerra o nos quedamos? ¿O qué dice Jehová? ¿Qué dicen ustedes? Dice la Biblia que ellos no entendían a lo de las estrellas, a la matemática, a la física, a la química. Por eso, mire, hijos, yo creo que Dios sana, pero yo no le quito las virtudes a los médicos. Porque hay médicos cristianos. Ya vamos a tener un par de aquí de médicos. Amén. Sí. Amén. Ya vamos a tener un par de médicos aquí. Y yo anhelo, se lo digo con todo mi corazón, de llevar piladas y predicar el evangelio y decirles: mire, venimos a arreglarle los dientes, venimos a darle para los parásitos, a arreglarle la gripe, pero quiero decirle que Cristo Jesús es el que todo lo puede. Amén. Y usted ocupará. Si hay médicos que son malos, usted sea de los mejores. De los de la tribu de Isaacar. Cada tribu tenía su propia virtud. Cada tribu tenía su propia virtud, pero a todos los usaba Jehová. A todos los usaba Jehová. Bueno, eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Vámonos al libro de Apocalipsis, a ver si no es cierto que cada quien tenía que pertenecer a una casa. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, ¿de qué habla la Biblia? En el capítulo 2 y 3, vaya usted que lee la Biblia. Si lo leemos todos nos vamos hoy. Y hay unos que no les gusta cuando yo predico porque hablo mucho. ¿A quién le está hablando Dios ahí? ¿Cuántas iglesias? Le pregunto, ¿solo una era de Dios? No. Las 7 eran de Dios. Claro que sí, amén. Sí. Las 7 eran de Dios. Pero cada quien tenía que saber a cuál tenía que pertenecer. Usted tiene que tener claro que usted tiene que pertenecer a una casa que usted lleve honra, a una casa que usted lleve gloria. Y entonces Pablo dice ahí en Hebreo, casa somos nosotros, dice Pablo. Ajá, y en los tiempos de Moisés no era casa también. Sí, era. Yo no puedo comparar la iglesia de los tiempos de Julio, un gran predicador, un hombre de Dios que provocó un avivamiento histórico. Pero no es la misma iglesia de hoy. ¿Por qué, pastora? Mire, eso del YouTube y del internet, eso está feo. Eso está tremendo. Pablo tenía la seguridad y entonces él habla y dice a los hebreos, casa somos nosotros, pero le dice ahí en el versículo 6, si retenemos firme hasta el final nuestra confianza, dice, y el gloriarnos en la esperanza. ¿Quién es nuestra esperanza? Cristo Jesús. Ahora, ¿qué les está diciendo Pablo? Pablo le está queriendo decir, tu casa va a ser donde permanezcas firme. Tu casa va a ser donde tú permanezcas firme. Usted ve hoy día que hay cristianos que 2 años en esta iglesia, ya no me gustó eso que hizo el pastor. Allá a la vuelta hay otra, voy a probar ahí. Y 2 años allá, no me gustó lo que me dijo la hermana. Voy a ir donde aquel amigo mío que dice que qué poder y qué punto. ¡Ay, santo! ¡Qué terrible! Y 1 mes tienen en la otra iglesia y 3 meses en la otra iglesia. De ahí se quedan 2 años sin ir a ninguna iglesia. Es que miren, estos tiempos ya no se haya iglesia donde congregarse. No ir. No.
No. Miren, iglesias hay muchas. Y yo no le puedo decir cuál es, esta es correcta, esta no es correcta. Lo único que yo sé es que usted tiene que estar claro que no se puede apostatar, que no podemos ir en contra de la palabra de Dios. Eso es lo único que yo sé. Usted no puede ir a un lugar donde le digan que el Espíritu Santo no existe. Usted no puede ir a un lugar donde no crean en el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. ¿Ah? No podemos ser apóstatas, pero yo creo que cada pastor tiene un llamado y le fue asignada una misión de parte de Dios. Y si él la cumple, está en lo correcto. Amén. Si él la cumple, está en lo correcto. Si a él lo llamaron por evangelista, él va a formar un pueblo evangelista. Sí. ¿Ah? ¿Qué hacían los levitas? Formar sacerdotes, hijos. No iban a ir a sacar un sacerdote de la tribu de Judá porque aquellos eran guerreros. ¿Qué hacían los de la tribu de Judá? Pues les enseñaban cómo usar lanza, espada, cómo usar coraza, el costo que se ponían aquí. O sea, eso les enseñaban porque ellos eran guerreros. Preparaban para la guerra. Los preparaban para la guerra. Y actualmente, hermano, hay un serio problema. Porque tenemos la oportunidad de escuchar a tantos pastores que usted ya ni sabe quién es su pastor. Vaya, papá. Ay, dígalo. Sí. Ay, a mí que me gusta escuchar a aquel pastor que a mí a veces me dice, pastor, ¿usted escucha al pastor fulano de tal? Estoy enredada todavía en tratar de entender algunas cosas en la Biblia, digo yo. Y que Dios me ayude. Se escuchan tantos pastores, hermano, que es un serio problema. Entonces se les olvida que Dios te anda buscando un lugar donde colocarte. Dios quiere darte una casa a la cual pertenezcas. Porque está escrito que Él nos va a dar pastores conforme a nuestro corazón. Amén, aleluya. Porque hay personas que pertenecen a otra iglesia. Mira, hermano, yo he llegado y he caído a esta conclusión. Hay personas, bueno, voy a hablar de las mujeres, voy a hablar de mí. Porque si hablo de usted, quién sabe cómo me va. Ay, santo. La bajan ya de sí. Yo me acuerdo cuando yo llegué a ser cristiana, por cuanto el llamado que Dios tenía para mí, Dios comenzó a tratar hasta con mi forma de vestir. ¿Por qué, pastora? Porque era vanidosa y para qué le voy a mentir. Vaya, papá. Mira, hermano, que a mí me invitaran a una reunión era problema serio. Porque yo desde las 6 de la mañana que me levantaba me empezaba a arreglar. Y no le miento. Santo. A que me lavaba el pelo con el mejor rinser y con el mejor champú. No, desde la noche anterior me voy a poner sábila con aceite. Y no va a traer nada. El vestido es rosado, ay, me voy a pintar las uñas en morado porque es contigo. Los tacones tienen que ser del mismo color de las uñas. El bolso tiene que ser del mismo color de los zapatos. El maquillaje sí. Que uno tiene que reconocer como a uno, hombre. Gracias a Dios que usted nunca tuvo esos problemas. Pero les digo, hermanos, ¿ustedes creen que a alguien que le gusta ordenar los altares, usted cree que no me gustaba caminar? En la universidad, cuando uno lleva dibujo, es prohibido que uno se pinte las uñas. Yo nunca le hice caso a los arquitectos. Y cuando pasaban revisando por las mesas de dibujo, los planos, yo les decía, ¿usted ha visto cómo les lo gato?
que cuando uno quita las migas del borrador, la mina negra queda manchada. Entonces quedaron las 4 uñas en el dorado. La tuve. Nunca, hermano, me quité el esmalte de uñas. Cuando yo vengo a ser cristiana, y creo que ya les he compartido, había veces que mis ayunos eran, me tengo que cortar las uñas. O sea, como que Dios me decía, cortate las uñas, ¿verdad? Y yo no. Yo dije, que yo no cortaba. No. Hermano, si es que me encantaba. Y cuando Dios me decía, entonces, de nada te sirve que estés aguantando hambre porque tu verdadero ayuno es que te corté las uñas, me decía el Señor. Porque te amo, no es la verdad. Está bien, yo me lo voy a contar. Ay, qué gloria hoy. Solo me faltaba el de mal. Entonces, por eso Dios sabe con quién trata. Sí. Por eso Dios sabe con quién trata. Y quizás para algunas personas quitarle un pantalón sea más duro que decirle ayunar 3 días. Pero claro, yo me imagino que a ustedes no les va a pasar. Dios desde antes empezó a tratar conmigo. Y cuando llegaba aquella persona y me decía, es que la Biblia dice que la mujer tiene que vestirse modestamente. ¿Y qué tiene que ver la modestia con que yo me quite el pantalón? No, es que mire, que la Biblia dice que no me importa, le decía yo. Pero es que mire, me decía, y era así con aquello que yo ya me lo tragaba. Mentira lo que usted dice. Ajá. Y un día me dice el Señor, me vas a sacar toda esa ropa que tenés en el ropero. Yo no me congregaba todavía. Dile a Jehová. ¿Yo qué? Que yo voy a quemar mi ropa. Como me dijo un hermano una vez cuando dije discipulados. Y es que esta vieja es la que me compra lo que yo me pongo. Y yo no voy a hacer eso. ¿Por qué? Así somos. Así somos. Y cuando ya no aguantaba, miren, ahí va con las colas de las patas, a sacar la ropa del ropero, a meterla en una bolsa y a llevarla a meterle juego con 2 vestidos que quedé con 2 vestidos. Pero es que Dios sabe tratar con el hombre. Si hay alguien que sabe reclutar, es Cristo Jesús. Si hay alguien que sabe moldearnos, es Cristo Jesús. Por eso usted tiene que tener claro, hermano. Cuando yo llegué al ministerio, las hermanas se asustaban y me decían, pero a usted no le costó. Y yo decía, si supieran esta bendita lo que me costó. Ella se asustaba porque Dios ya me llevó. Trataba mi vanidad. Y llegué al punto en que le dije, Señor, no es más grande este pantalón que mi amor por ti. Y muchos podrán, en aquel tiempo estaba muy como de élite o de moda, que había que pactar, y que pacta, y yo pelaba, hermano. El que tiene en el banco es fácil que diga, voy a pactar 5,000 ahorita, y yo que no tenía ni para las tortillas de la cena, ¿qué me quedaba? Señor,
que voy a pactar, Señor, no me voy a cortar el pelo, Señor. Como el pacto de los nazareos. Usted ve esas cosas en la Biblia también. Sí. ¿Por qué no todos eran nazareos? El llamado era para ellos. El llamado era para ellos. Y yo no me meto. ¿Ah? Y Sansón era nazareo. Pero usted no me pregunte por qué Eliseo era pelón. O sea, Dios sabe a dónde te va a poner. Dios sabe a dónde te va a llamar. Y Dios sabe a qué visión te va a unir. Pero cuando tú estés seguro del lugar al cual Dios te unió, del lugar al cual Dios te dijo, ahí vas a pertenecer, esfuérzate. Porque si tú eres participante del llamamiento celestial, si tú eres parte del reino de los cielos aquí en la tierra, esfuérzate por llevar honra y por llevar gloria a la casa donde Dios te ponga. Esfuérzate por llevar honra. A su nombre. A su nombre. Dios va a poner pastores conforme al corazón. Entonces, en la actualidad se escuchan tantos que ya no se sabe qué es correcto y qué es incorrecto. Ya no se sabe, ¿no? Y entonces unas iglesias dicen, es prohibido que haya mujeres que sean pastoras. Hay iglesias que dicen, ya no existen los apóstoles. Hay iglesias que dicen, ya no existe la profecía. Hay iglesias que dicen, ay, el que se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso es del diablo, porque solo se pueden bautizar en el nombre de Jesús. Pero yo te pregunto, ¿qué experiencia has tenido tú con Dios? ¿Te estás esforzando por realmente conocer a Jesús? Porque cuando uno se esfuerza por conocer a Jesús, usted se da cuenta que el mismo Jesucristo mandó a los apóstoles que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el mismo Jesús dijo que el Espíritu Santo nos iba a enseñar todas las cosas. Que cuando usted lee las epístolas paulinas, usted se da cuenta que el Espíritu Santo es una persona que habla, que dirige, que se contrista y que mora en nuestras vidas. Entonces, ¿por qué puedes tú estar equivocado? ¿A qué lugar perteneces? A su nombre. A su nombre. A su nombre. Mira, hermano. Hay muchos que nosotros conocemos, que podemos admirar, pero que quizás no son parte de la visión que Dios te dio a ti, ni del llamamiento que Dios te ha hecho a ti. Escuchaba el testimonio yo de un pastor para los que son, bueno, yo ni tanto, yo era una niña cuando yo escuchaba predicar al pastor Jimmy Swaggart. Yo no sé cuántos de los que están aquí lograron escuchar al pastor Jimmy Swaggart. Era algo, hermano, fantástico. Yo era una niña muy pequeña, pero yo me acuerdo que en mi casa, en el Canal 3 a las 12 del mediodía, mientras almorzábamos, lo que se escuchaba era la prédica de Jimmy Swaggart. Y era aquello tan fantástico que era un hombre que al hablar era sin duda un predicador elocuente, que hablaba con denuedo acerca de la palabra de Dios. Y cuando este varón cayó, a mí me sorprendió. Yo escuchaba el testimonio de otro pastor que parece que él iba a llegar, no sé si aquí a Honduras o a un lugar de Centroamérica, y entonces él emocionado por quererlo irlo a ver, ¿verdad? Porque nos pasa como cuando escuchan que hay un concierto de Barack. ¡Ay, yo quiero ir! Y entonces, como él era el popular, entonces todos querían ir. Y entonces dice que le preguntó a su pastor, yo quiero ir a escuchar a este varón, ¿por qué va a ir a predicar? Le dijo. Y le dijo a su pastor, mira, si quieres ir, anda, pero yo no voy a ir porque yo no estoy de acuerdo con lo que él hace. ¿Por qué, pastor? Porque él no cree en la administración. ¿En serio? No.
Él dice que eso no existe, que esos eran otros tiempos. Es como la gente que hoy dice que no existen los milagros. Usted tiene que estar seguro del lugar donde Dios lo puso. Qué triste que él no creía en la administración, y poco tiempo después vimos como un hombre con un gran llamado tuvo que confesar públicamente algo vergonzoso, que si él lo hubiera ministrado a tiempo, quizás Dios lo hubiera libertado de esas debilidades que lo perseguían. Entonces, yo sí creo en la administración, yo sí creo en la liberación, yo sí creo en la liberación. Hay ministerios que dicen, no, es mentira, eso es la liberación. ¿Cómo no va a ser verdad? Si el mismo Jesús nos demostró con el Gadareno, aún con sus discípulos, cuando se le acercaban y le decían, mira que aquellos en tu nombre andan echando fuera demonios, que les contestó Jesús, mira, les dijo, miren, les dijo Jesús, el que no es contigo, pero no es contra ti, le dijo. Andamos haciendo lo mismo, dejarlos que anden liberando, les digo. ¿Sí o no les contestó así Jesús? Sí. ¿Verdad? Entonces, si hay otras iglesias que tienen otras prácticas, mire, yo no le voy a decir si está bueno o está malo. Simple y sencillamente le voy a decir, usted pertenezca a una casa, y a la casa donde usted pertenezca, hónrela. Y si usted cree en la visión que Dios nos ha dado a nosotros, hombre, sigamos adelante. Sigamos adelante. Nosotros somos la iglesia, Dios es la única respuesta. Pertenecemos a la asociación, Dios es la única respuesta. Nosotros no nos mandamos solos. Nosotros tenemos cobertura, nosotros creemos en la cobertura. Un hombre que se levanta solo, ojo, y que no tiene a quien rendirle cuentas, es peligroso. En estos tiempos, es peligroso. Nosotros le rendimos cuentas al profeta Elías Flores, él es nuestra cabeza. Y hemos visto el testimonio del profeta Elías, que es un hombre de Dios. Es un hombre usado por Dios, cuya palabra que sale de su boca se cumple. Es profeta. Si otros se han equivocado, hermano, en todas las congregaciones, en todas las iglesias hay gente que se equivoca. Si otros se han equivocado, pues no es problema de nosotros, porque yo conozco el testimonio del profeta Elías y yo sé lo que nos ha enseñado y yo sé por dónde tengo que ir. No somos estafadores. A ninguno de ustedes yo lo he puesto patas arriba para sacarle piso, o el pastor, díganme, o díganme. Así de claro. Ni le andamos pidiendo dinero por conferencias, ni por conciertos, ni por no. Si usted puede y tiene, aporte. Punto. Nuestra visión es seguir adelante. Nuestra visión es seguir predicando el evangelio. Somos pentecostales de la cabeza a los pies. Creemos en Dios Padre. Creemos en Dios Hijo. Creemos en el Espíritu Santo. Creemos en que Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Y que la sangre de Cristo es suficiente para darnos salvación. Creemos en la profecía. Creemos en la salvación. Creemos en la administración. Creemos en la imposición de manos. Creemos en el bautismo en agua y en el bautismo del Espíritu Santo. Creemos en el matrimonio. Nosotros no divorciamos a nadie. Creemos que el matrimonio es para toda la vida. Creemos lo que dice 1 Corintios 13. Está escrito en la Biblia. El amor todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo sufre. Y el amor nunca deja de ser. ¡Qué papada! ¡Que hay que dejar de querer! ¿Qué es eso? No somos judíos, somos gentiles. Yo tengo claro, yo no nací en Israel.
catracha y a mucha honra. Amo a mi país, amo mi tierra. Voy a hacer todo lo que sea posible en mis manos por traer honra a mi país, a mi familia y a la asociación a la cual yo pertenezco. Creemos en el poder que tiene la fe. Y si usted no está de acuerdo, pues mire, hagamos un trato. Seamos amigos. Pero si usted cree en lo que yo creo y a usted le gusta, yo le quiero hacer una invitación a usted esta noche. Sirvámosle a Dios con todo. Eso es lo que yo puedo decir. Los que conocen a mi esposo y los que me conocen a mí saben que lo único que nosotros hemos hecho desde que nos entregamos como pastores, desde que nos ungieron, es servirle a Dios como un ejemplo. Tengamos o no tengamos, el tiempo sea bueno o el tiempo sea malo. Eso es lo que hacemos. Predicar el evangelio, salvar almas, rescatar matrimonios, ministrar a los que están necesitados. La invitación que yo te hago es que le sirvamos a Dios y que usted forme parte de esta casa. Y que usted traiga honra y que traiga gloria a esta casa que es casa de Dios. Quizás para personas que no tuvieron el ejemplo de pertenecer a un hogar les sea difícil, porque nunca tuvieron la muestra de permanecer en un lugar, entonces les cuesta permanecer o pertenecer o ser parte o ser partícipe de. Y quizás por eso hay muchas personas que no tienen estabilidad y caminan de iglesia en iglesia y cambian de mujer en mujer y no tienen estabilidad ni en su vida, peor espiritualmente. Entonces lo que necesita es libertad. Cierto. Lo que necesita es ser ministrado, lo que necesita es ser liberado, lo que necesita es que se le rompan las cadenas que lo atan. Usted debe tener una casa espiritual. Como Pablo lo explica. Porque si usted no forma parte de una casa, déjeme decirle en esta noche, ya le dije que yo no lo quiero tener engañado. Difícilmente usted va a formar parte del reino de los cielos, se lo estoy diciendo contigo. Usted no tome a Dios como un hobby. Este no es un club social al que usted viene el domingo y a usted le gusta cómo predica el pastor o cómo predica la pastora. Usted tiene que pertenecer a una casa. Y si usted no pertenece a una casa, usted no puede formar parte del reino de los cielos en esta tierra. Y si no es parte del reino de los cielos en esta tierra, ¿cómo lo va a hacer en los cielos? No se convierta en el grupo de personas que no son participantes del reino de los cielos, sino que son participantes de los impastoreables. ¿Usted sabía que hay unos que son así? No hay pastor para ellos. Solo póngase a pensar. Si no se pueden dejar pastorear por uno que ven, peor lo va a pastorear al que no ve. ¿Cómo lo va a pastorear a uno que no ve? No dan fruto en ningún lugar porque no pertenecen a ningún lugar. ¿Ha visto usted algún palo que dé fruto y que no tenga raíz? ¿Ha visto usted alguna planta que dé flor y que no tenga raíces? ¿Qué tiene que hacer usted? Eche raíces. Eche raíces. Y pertenezca. Dijo el profeta Elías en una de las reuniones del año pasado: miren,
Yo no sé si ustedes estaban. No pedir un favor, dijo. Colaboren. Colaboren, dijo. Si usted no quiere decir religioso, porque las mujeres vestimos de largo, así me enseñó mi papá Elías. Y no me quejo y no me pesa, porque yo pertenezco a esta casa. Y si no, pregúntele a un inglés por qué para tocar la gaita se pone falda. Los escoceses. Yo creo que ellos no nos van a preguntar por qué cuando celebramos el 15 de septiembre usamos traje de manta con trencillos. Somos mujeres que hemos pactado nuestro cuerpo para el Señor. ¿Es malo, pastora? No. Yo no le voy a decir si es malo o es bueno. Yo le voy a decir que yo pertenezco a esta casa y en esta casa acostumbramos así. Si a usted no le gusta, démonos la mano y sigamos siendo amigos. Así. Pastora, ¿y tú por qué no se corta el pelo? No puedo. Por eso lo uso hasta acá. Porque así creo yo. Pastora, ¿y usted por qué no se maquilla? Porque así creo yo. ¿Es malo, pastora? Pues yo no sé. Los científicos dicen que todas las cosas son químicas. Dicen que aún pintarse el pelo es malo. Y eso yo creo que no son cristianos. Yo así creo. Tampoco le estoy diciendo que porque usted lo haga se va al infierno. Yo no estoy diciendo. Yo no le estoy diciendo eso. O sea, a mí Dios me va a pedir las cuentas de lo que a mí me dijo que sea. Así como a Moisés le tocó abrir el mar rojo. Fue lo que Dios le dijo. Y así como a Jesús le tocó levantarse en la cruz del Calvario, fue lo que el Padre le dijo que hiciera. Y él le dijo, está bien, Padre. Quisiera que pasaras esta copa de mí, le dijo Jesús. Pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Lo único que yo puedo decirte en esta noche, ¿quién eres? Pablo dijo, nosotros somos de esta casa. Y si usted está claro en eso, yo lo único que puedo hacer es como Pablo le dijo a los hebreos, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Si usted quiere ser parte de esta visión, he visto la gloria de Dios. No me arrepiento de estar en la casa nuestra, porque he visto su gloria, he visto su poder, y yo sé que no estoy en el lugar equivocado, que el lugar que Dios nos habló desde el principio es el lugar correcto. Amén. Y he visto cómo Dios se ha glorificado y hemos visto los frutos. Hemos visto la obra de Dios en nuestra vida. Y Él nos sigue ayudando y nos seguirá ayudando. Dios va a saber añadir a los que amen esta casa y a los que traigan honra y a los que traigan gloria a esta casa.
De hecho, díganme cuánto yo he venido a darles, a decirles, hija del diablo, como predica aquel que el infierno está preparado para usted. No, hijos, Jesús me nace. Jesús me nace. Si usted es de esta casa, Dios va a saber acomodarlos. No va a haber necesidad que los ayude. No va a haber necesidad. Lo único que yo sé es que conforme yo, porque el problema es que nosotros queremos que Dios acomode las cosas a nuestra forma de ver, a nuestra forma de pensar. Cuando yo comencé a acomodar mi vida a lo que Dios me decía que hiciera, yo fui viendo como Dios me respaldaba en todo. Pero ese pastor era tan insignificante para usted. Pero Dios, que escudriña tu corazón hasta lo último, sabe cuánto te puede costar quitarte unas argollas, quitarte un maquillaje, quitarte un pantalón y colocarte un vestido hasta abajo, quitarte un jean. Mira, hermano, hay gente que quitarle un jean, no. Es mejor tratar de sacarse un par de coloradillas. Yo la única invitación que les puedo hacer, si usted está de acuerdo, es que le sirvamos a Dios con todo nuestro corazón. No he venido a juzgar, no he venido a levantar mi mano en contra tuyo. Si no he venido a decirte, esta es casa de Dios. Esta es casa de Dios. Y si tú sabes que tienes un llamado de parte de Dios, Dios puede hacer que, como Moisés abrió el mar rojo, en tu vida las cosas comiencen a ser diferentes. Dios abrirá en tu vida sendas donde parece que no hay. Cuando tú realmente decides, cuando tú sabes quién eres, a qué fuiste llamado, y si tú estás seguro que Dios te mostró este lugar por casa, entonces las cosas van a comenzar a ser diferentes cuando traigas gloria y honra a este lugar. Póngase de pie. Gracias. Mi alma te alaba. Mi alma te bendice, Señor. Gracias por la congregación del Señor. En este lugar hay una libertad del Espíritu. En este lugar, Señor, tu Espíritu Santo se mueve con poder. Hemos vivido tiempos gloriosos. Nos hemos reunido en tu nombre, Señor. Hemos visto a unos venir, hemos visto a otros que se han ido. Pero hoy, mi Rey, clamo a ti porque en este lugar hayan verdaderos hijos de esta mesa. No vengas a este lugar solamente porque buscas un milagro. No vengas a este lugar
verdaderamente estás enamorado de mí. Y que tú reconoces que en este lugar Dios te va a hacer crecer, Dios te va a hacer prosperar y vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Ahí donde estás. Y quiero hacer la invitación a la iglesia a que pase al frente aquí. Si tú estás dispuesto a decirle, Señor, sí, yo voy a servir. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Porque de tal manera amaste estar que enviaste a tu Hijo con amor profundo. ¿Dónde estaría hoy si no fuera por ti? Tengo un lago profundo sin poder salir, seguro perdido, seguro perdido como un vago. Mi alma oscilada, el corazón desnudo, pero llegaste tú justo a tiempo. Cuando caminaba por el mismo infierno, por eso yo no puedo vivir sin ti. Por eso yo no puedo vivir sin ti. No, por eso yo no puedo vivir sin ti. Señor, convénceme en el hueco de tu corazón. Ahí donde usted está, dígale gracias, Señor. Dígale gracias por la casa a la que tú me trajiste. Gracias porque no fui yo quien escogió. Yo reconozco, Señor, que no fui yo quien escogió esta casa, fuiste tú. Porque cuando más necesitaba, tú supiste colocarme en el lugar correcto. Bendigo, Señor, cada iglesia que trabaja con amor para el Señor. Bendigo cada siervo que tú has levantado, mi Rey amado. Que conforme a la visión que tú les has dado, conforme al llamamiento que tú les has dado, mi Rey, ellos sirven con amor para tu reino. Solo te pido que nos ayudes. Que nos ayudes, mi Dios. Como casa paterna. Que nos ayudes, mi Rey, a darte gloria a ti. A darte gloria a ti. Donde quiera que estemos, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Amado Señor, te damos gracias, te glorificamos, te exaltamos, mi Rey.
Porque Dios ha hablado a través de los profetas. Que Dios nos lleva a cosas grandes. Y vamos para cosas mayores. Hoy, dile al Señor ahí donde estás, yo quiero ser parte, Señor, de ese llamamiento celestial. Yo soy participante, mi Rey amado. Estoy aquí porque a ti te plació, papá. Porque aquí te plació, mi Rey. No he sido yo, has sido tú quien me llamaste, has sido tú quien me escogiste, has sido tú quien me llamaste. Y seguiré adelante, y seguiré adelante, y seguiré adelante. Sin poder salir, seguro perdido como un vagabundo. Mira la velocidad del corazón desnudo. Pero llegaste tú. Cuando caminaba por el mismo cielo, por eso yo no puedo vivir sin ti. Por eso yo no puedo vivir sin ti. No, por eso yo no puedo vivir sin ti. Señor, escóndeme en el hueco de tu corazón. Escóndeme en el hueco de tu corazón. Y siendo participantes de este llamamiento celestial, hoy, Señor, en este altar, clamamos por tu ayuda, para que conforme a los dones, conforme a los talentos que tú nos has dado, pongas en cada uno de nosotros el querer como el hacer. Porque estamos aquí diciéndote, heme aquí, yo estoy dispuesto a pertenecer a esta casa, a traer honra y a traer gloria a tu nombre. Porque al fin y al cabo, la gloria y la honra es para el que hizo esta casa. Ayúdanos, oh Dios, a que tu palabra, Señor, llegue a los corazones, a que hayan jóvenes que sean restaurados, que hayan personas que vengan a tus pies y se dejen tocar por tu Santo Espíritu. A que donde sea que vayamos, Señor, y prediquemos, sea tu respaldo.